el arroz son carbohidratos. Entonces tengo que manejar proporciones adecuadas, ¿sí? Porque se han puesto a pensar y han visto, normalmente dice que una botella de gaseosa tiene como una taza de azúcar. Esa es la cantidad de azúcar que consumimos cuando bebemos eso. Y algunos me dicen, no, pero yo tomo pues juguito o pino. Igual es procesado, o sea, igual tiene un montón de azúcar y de elementos procesados. Entonces sí es importante considerar esos alimentos si los consumo de forma habitual, ¿sí? Bien, si hablamos del peso, esto es muy importante porque hay una relación muy estrecha entre la diabetes tipo 2 y la obesidad principalmente. Entonces, por supuesto que trastornos del peso se pueden asociar a alteraciones también de los niveles glicémicos a largo plazo. Los granos enteros, si los consumimos enteros, mejoramos el metabolismo. Ahí entre el trigo, la avena, vamos a ver que tienen fibras, nutrientes que disminuyen el riesgo de diabetes y problemas cardíacos en los pacientes. Entonces son elementos importantes que hay que consumir y más bien generar hábitos con eso. El dejar de fumar es algo muy saludable. O sea, no se olviden que el tabaco, el cigarrillo, es una droga de abuso que es legal a nivel mundial, pero no por ser legal deja de ser dañina, ¿sí? Y está relacionada de forma muy importante con enfermedades metabólicas como diabetes, cáncer de pulmón y otras alteraciones. Entonces sí, combinación de diabetes con tabaco es una muy mala combinación. El deterioro y los efectos secundarios a largo plazo aparecen de forma mucho más rápida, ¿sí? Bien, estos son los criterios de ADA para el diagnóstico de diabetes. ¿Qué nos dice el diagnóstico? ¿Cuánto es la glicemia normal? 70. ¿No sabe? No, 70. De 70 a 100. Sí sabemos que hay clasificaciones y algunos hospitales todavía manejan hasta 120, ¿sí? Y también manejan desde 60. Se han hecho esas dos modificaciones ya hace bastantes años por la siguiente razón. Primero, el valor de 60, que es el límite inferior, se lo ha modificado porque se ha visto que pacientes con 60 ya tenían algunos indicios de lesión por hipoglicemia. Entonces se ha dicho, no tenemos que esperar que llegue a 60 para ya intervenir y hacer algo. De 70 ya nos tenemos que preocupar, ¿sí? Lo mismo hacia la parte superior, o sea, se ha visto que pacientes con 110, 120, que entre comillas todavía se consideraba normal, ya tenían algún problema relacionado a niveles altos de glucosa, ya tenían lesión de orina mediana y además, si no se hacía el control completo, porque no es solo medir glicemia, sino que hay que medir el nivel de insulina, hay que medir la resistencia a la insulina, o a la glucosa, perdón, y todo lo demás, porque si no hacemos una visión así integral y completa, puede ser que los niveles glicémicos se están manteniendo normales, pero gracias a un incremento o a una duplicación o triplicación de los niveles de insulina. Entonces ahí el páncreas ya está sufriendo daño para tratar de mantener el nivel normal, ¿sí? Entonces se tiene que completar. Y por esa razón también han bajado de 120 hasta 100. Y se considera que ya niveles en ayunas, por ejemplo, límites entre 100 y 126, ya deberían llamarnos la atención y pensar en que existe intolerancia a la glucosa, ¿sí? Y ya deberíamos hacer modificaciones en el estilo de vida del paciente, en la actividad física del paciente, etc., ¿sí? Y bueno, glicemias por encima de 126 miligramos de cilindro en ayunas son sugerentes de diabetes. Y también nos dicen, ¿no? En cualquier momento del día, no en ayunas, si los niveles glicémicos están por encima de 200, entonces decimos que ya existe diabetes, ¿sí? Esos son los criterios de ADA. Y cuando hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa, que sabemos que le vamos a pasar un bolo de 75 gramos de glucosa al paciente y vamos a hacer la cuantificación a las 2 horas de los niveles glicémicos, decimos que si está por debajo de 140 está bien,
¿sí? Si está entre 140 y 200, decimos intolerancia a la glucosa. Y si está por encima de 200, decimos hay diabetes, ¿sí? Entonces, no se olviden de esos criterios que nos van a servir para el diagnóstico. Y obviamente, pues, si el paciente está con intolerancia a la glucosa o con diabetes, el riesgo cardiovascular va aumentando potencialmente, ¿sí? Entonces, muy importante, vigilancia, control y tratar de establecer el límite adecuado para este tratamiento específico. Bien, este gráfico nos muestra la clasificación actual de la diabetes. Evidentemente, antes decíamos, y van a ver que hay todavía autores que dicen la diabetes o es de tipo 1 o es de tipo 2, no hay más, nos dicen, ¿no? Pero no, resulta que es mucho más complejo que eso. Y ciertamente sí van a ver que las otras diabetes las podríamos encasillar en tipo 1 y tipo 2, pero no es lo apropiado actualmente. Entonces, fíjense, decimos la diabetes de tipo 1 es autoinmune o idiopática. Y antes solo se manejaba la teoría idiopática, pero ya desde hace algunos años se maneja la teoría autoinmune, que ha tenido buen respaldo y actualmente nos permite entender de mejor manera esta enfermedad. Después tenemos la diabetes de tipo 2, y esta sería la no insulino dependiente, en la que el problema fundamental es la resistencia. Y vamos a ver que en esta diabetes tipo 2 hay varios subtipos importantes. También tenemos la de tipo 3, que sería, si quieren, tipos específicos de diabetes, donde se han identificado también trastornos específicos a nivel genético y a nivel de otros puntos que nos permiten entender mejor la enfermedad. Por ejemplo, se habla de la diabetes móvil, ¿no? Donde existen defectos genéticos de la función de las células beta, y eso hace que el paciente tenga más resistencia o más mala respuesta, podríamos decir, en relación a los niveles glicémicos generales. También se ha visto esta, que está relacionada a defectos genéticos de la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exógeno, vale decir, lesiones, alteraciones que afecten al hipotálamo, a la hipófisis y de forma secundaria al páncreas, aunque el páncreas esté sano. Enfermedades, por ejemplo, como endocrinopatías, que también pueden asociarse a alteraciones significativas. Vamos a ver que pueden ser inducidas por tóxicos o agentes químicos específicos. Algunas infecciones, ahí vamos a ver las pancreatitis, por ejemplo. Y por supuesto, formas poco comunes de diabetes inmunomediadas, que son raras y que se han descrito recién últimamente. Y otros síndromes genéticos asociados generalmente a la diabetes mellitus, que pueden debutar con este tipo de trastornos. Y obviamente en este grupo también entran los fármacos, y van a ver que hay fármacos que pueden producirnos diabetes porque aumentan la resistencia a la insulina. Ese es el caso de los corticoides, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente, en la diabetes de tipo 4 tendríamos la diabetes gestacional, que es propia de la gestación, por eso se llama así, aparece durante la gestación y en general desaparece después de la gestación. Sin embargo, vamos a ver que hay un poco de variaciones. Bien, entonces cuando empezamos con la diabetes tipo 1, decimos que en este caso existe una destrucción selectiva de las células beta y una deficiencia intensa o absoluta de la insulina. Eso va a determinar que el paciente debute con las hiperglicemias características bastante significativas de la diabetes tipo 1. Vamos a ver que en este caso pueden haber órganos específicos afectados, pueden haber moléculas o linfocitos de vamos a ver que puede ser poligenética, va a ser restringida por la actividad del complejo mayor de histocompatibilidad, vale decir, en la que es autoinmunitaria, vamos a ver varias características inmunológicas asociadas a la falta de control glicémico del paciente. En cambio, si fuera la idiosincrática, aquella que está relacionada a las características del paciente, no va a haber evidencia de alteraciones clínicas, ¿sí? Entonces hablamos de la diabetes LADA, donde tenemos que es inmunológica,
La idiopática, que no tiene evidencia de alteraciones inmunológicas importantes, y por supuesto el momento de aparición de la enfermedad también nos orienta a hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la inmunológica puede presentarse en cualquier etapa del desarrollo del paciente. Puede presentarse en la infancia, en la adolescencia, en el adulto joven, en el adulto mayor. O sea, puede presentarse en cualquier momento porque sabemos que un problema autoinmunitario puede aparecer y debutar en cualquier fase de la vida del paciente. ¿Sí? En cambio, la idiopática suele caracterizarse por aparecer de forma temprana, en general, antes de los 30 años, durante la infancia del individuo principalmente. ¿Sí? Pero volvemos a insistir en que no es absoluto, es una frecuencia mayor, pero puede aparecer en cualquier momento. Y por supuesto, este tipo de diabetes necesita insulina. Entonces, fíjense, aquí tenemos las características de la diabetes tipo 1 autoinmune, donde decimos que esta diabetes tiene marcadores autoinmunitarios positivos entre el 85 al 95% de los casos, tiene anticuerpos anti-islotes, anti-GATS, podríamos decir que es de la carboxilasa del ácido glutámico, antitirosinofosfatasas. Entonces, todos estos son mediadores inmunológicos en el paciente. También se va a asociar a genes del HLA, del complejo mayor de hipercontractibilidad, y por supuesto requiere insulina. Vale decir, el diagnóstico de esta diabetes es laboratorial. Necesitamos cuantificar y determinar la presencia de estos marcadores autoinmunitarios que van a tener el paciente y que nos van a ayudar con el diagnóstico diferencial. En la idiopática, en cambio, van a existir las alteraciones metabólicas relacionadas a la hiperglicemia, pero no existen marcadores, ¿no? Como en el anterior caso, no hay elementos autoinmunitarios importantes, no hay asociación con el complejo mayor de hipercontractibilidad, no hay inmunoglobulinas frente a ciertos autoanticuerpos y demás. Y pues igual que el anterior, también requiere insulina, pero no existen marcadores inmunológicos, vamos a decir. Bien, si hablamos de la diabetes tipo 1 LADA, que esa denominación LADA significa diabetes autoinmune latente del adulto, eso significa LADA. No aparece en la clasificación de ADA porque los criterios son algo diferentes. Normalmente se presenta en pacientes adultos. Al inicio no necesita insulina, ¿sí? Porque pues, la deficiencia no es tan significativa y por eso nos dice que es latente, porque si hay el trastorno, pero al principio no requiere insulina. Los marcadores autoinmunes pueden estar presentes en la ADA y la dependencia va a ser progresiva a la insulina, es decir, a medida que se vaya lesionando más, como es autoinmune, su propio sistema inmune va a ir lesionando progresivamente más y en el momento en que sea muy significativo vamos a necesitar incluir insulina en el tratamiento. La diferencia con la diabetes mellitus tipo 2 va a estar relacionada al fracaso secundario, vale decir, clínicamente su presentación es muy parecida a diabetes mellitus de tipo 2, pero cuando empezamos a hacer un tratamiento específico fracasa el tratamiento, podemos sospechar ahí de la... ¿Quieres descansar un ratito? Sí.